Comenzamos de inmediato con las 7 de las 7, lo que usted tiene que saber para estar informado. El movimiento estudiantil, organizaciones de derechos humanos, familiares de presos políticos y sociedad civil se concentraron este martes en los espacios de la Universidad Central de Venezuela para exigir el cumplimiento total de la ley de amnistía propuesta por Delcy Rodríguez. Bajo el grito de que sean todos y amnistía ya, pasadas las 10 de la mañana inició la concentración en los espacios de la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de esa casa de estudios, Miguel Ángel Suárez, señaló que una ley de amnistía no puede dejar de lado el punto de vista de las víctimas, ni sin condena a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. Tiene que ser una amnistía que no sea patente de corso para olvidar el daño que han sufrido los venezolanos, las torturas, y que no se use para que los torturadores puedan salvarse de la justicia. ¿Por qué? Porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben y más bien tiene que ser usada para que los inocentes puedan sanar ese daño administrativo que tanto daño le ha hecho el Estado. En este sentido, expresos políticos enfatizaron que la propuesta de ley de amnistía se presenta como una esperanza para quienes aún se encuentran en los calabozos y mostraron su intención de sumarse a las discusiones que se llevarán a cabo por parte de la Asamblea Nacional, enfatizando que el instrumento debe estar enmarcado en la reparación y la no repetición. Yo personalmente no tendría ningún problema de incorporarme a esa comisión como expreso político que conoce el sentimiento de los presos que están allí, pero también el dolor de las madres que sufren y hacer un planteamiento claro, porque la ley de amnistía, como sus parámetros internacionales lo establecen, habla muy claro de una reconciliación, sí, pero reconciliación con justicia. Quien cometió delitos de lesa humanidad no puede irse con la cara limpia cuando nuestras madres sufrieron todos los días y sufren a diario, como vemos a todas las madres, el momento desgarrador que se vive una madre cuando en los primeros 45 días ni siquiera pueden saber en qué centro de reclusión estamos nosotros. La ley de amnistía llenó los calabozos de Venezuela de esperanza, pero no solo pasa porque esa ley de amnistía se construya y se concrete, sino porque se derogue un conjunto de leyes que han sido utilizadas para reprimir, para minimizar a la voz disidente, a los que piensan distinto, y ese conjunto de leyes tienen que desaparecer, tienen que derogarse. Entonces la recuperación del país pasa por la reconciliación, pasa por la paz, pero eso solo es posible, insisto, desde la no repetición. Manifestantes afirmaron que continuarán exigiendo la liberación de los más de 800 presos políticos que existen en Venezuela. Por su parte, el movimiento estudiantil convocó a una nueva manifestación para el próximo 12 de febrero, Día de la Juventud. Asimismo, en medio de la manifestación en la UCB por la amnistía general, Fanny Lozada, madre de la presa política Elinis Araujo, sufrió un desvanecimiento tras relatar las torturas que han padecido sus seres queridos. El incidente ocurrió justo cuando la mujer detallaba el sufrimiento de su hija. Mi hija tiene 3 hijos, toda su familia fue detenida. Su hijo menor de edad de 10 años, el de 15 años me lo torturaron. Le amarraron la cabeza con bolsa, le metieron corriente. Un bebé empezando la vida, 4º año de bachillerato. No quiso seguir estudiando y hasta la fecha no tengo fe de vida de mi hija. No sé dónde la tienen. Él sí sabe. Necesito que me ayuden, por favor. La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón emitió una alerta urgente este martes sobre la precaria condición de salud de Yosida Vanegas de Monasterios. A sus 70 años, Vanegas acumula 2 años y medio de detención en el Instituto Nacional de Orientación Femenina INOF, donde su estado físico se ha deteriorado considerablemente debido a la falta de atención adecuada. Yosida Vanegas, madre del sargento técnico retirado Juan Carlos Monasterios, fue detenida el 15 de agosto de 2023 en La Pedrera, estado Táchira, cuando intentaba ingresar al país para visitar a su hijo, actualmente recluido en el Rodeo 2. La señora Yosida Vanegas, de 70 años de edad, era empleada de la UPEL en Maracay. Enfrenta una acusación por presunto financiamiento al terrorismo bajo la jurisdicción del Tribunal Tercero de Terrorismo.
Según denunció su defensa, el proceso se encuentra en una parálisis judicial absoluta. Aunque la causa está en fase de juicio, las audiencias no se han reanudado desde marzo de 2024, vulnerando el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Su salud se deteriora poco a poco, padece osteoartritis generalizada y pólipos intestinales que le provocan sangrados frecuentes y no recibe las condiciones ni la atención que una adulta mayor necesita. Desde las diversas organizaciones exigen su pronta e inmediata liberación. Es una señora de la tercera edad y no debería estar tras las rejas. Y este martes en el estado Bolívar, los empleados de empresas básicas salieron de la clandestinidad para reincorporarse a las protestas públicas. Este grupo se sumó al reclamo nacional que exige la restauración de las libertades civiles y la excarcelación de todos los presos políticos en Venezuela. Los trabajadores de Guayana afirmaron que han salido de nuevo a la calle para exigir sus derechos, libertad para los presos políticos y transición hacia la democracia. Hoy 3 de febrero se cumple 1 año y 3 meses de los cuales estoy saliendo de la clandestinidad por un aviso que me hicieron, que venían por mí. Me dijeron, apaga el teléfono, quita la tarjeta y sal de tu casa. Es el día de hoy que vuelvo a alzar la voz al lado de todos mis compañeros presentes de aquí, de las empresas básicas de Guayana. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva esperanza, la esperanza de recuperar los derechos los cuales nos fueron faltados. Miedo, sí tenemos miedo, pero estamos sobrepasando ese miedo, porque la libertad principal es la libertad individual, la que tenemos dentro de nosotros, la que tienen nuestros familiares, y por eso vamos a dar la cara. Entonces nosotros también pedimos por la liberación de todos los presos políticos, que no quede ni uno más en esas cárceles y en esos centros de tortura. Exigimos que devuelvan los contratos colectivos. También exigimos el cese y la derogación del memorándum 2792. Es algo fuerte, algo terrible que no se lo deseo a nadie. Y a todos esos hombres y mujeres que se encuentran ahorita privados de libertad y familiares que están esperando también a sus seres queridos, que no pierdan las esperanzas. Invitaron a los obreros y otros dirigentes de las industrias básicas de Guayana para que se sumen a su causa. En Bolívar, Carlos Uniaga, BPI TV. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que recibieron un cargamento de 50 millones de barriles de petróleo de parte de Venezuela que serán enviados a Houston, Texas. Además, el mandatario señaló que ha tenido una buena comunicación y entendimiento con Delcy Rodríguez en aras de la colaboración política y administrativa luego de la captura de Nicolás Maduro. También, al ser consultado por la prensa en la oficina Oval sobre si planeaba colaborar con el presidente colombiano Gustavo Petro para combatir las organizaciones terroristas en Venezuela, Trump respondió, bueno, ellos quieren que yo haga eso y lo haremos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estaría listo para lanzar en los próximos días una licencia general que permitirá a compañías internacionales producir petróleo directamente en Venezuela. Esto lo reveló un informe de Bloomberg. Esta acción es una pieza clave en el plan de Donald Trump para reconstruir el sector energético venezolano y reinsertarlo en el suministro mundial. Esta nueva autorización ampliaría significativamente los permisos otorgados la semana pasada, los cuales se limitaban a la compra, venta y refinación de crudo. La Casa Blanca, a través de su portavoz Taylor Rogers, confirmó que el equipo presidencial trabaja incansablemente para facilitar la inversión necesaria en la industria venezolana, ahora bajo la gestión de la administración interina de Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El plan estipula que las compañías con nexos en Estados Unidos que operen en Venezuela deberán depositar los pagos en una cuenta controlada en Qatar, fondos que luego son gestionados a través del Banco Central de Venezuela para estabilizar la economía local. Con este giro, Washington busca desplazar a los compradores chinos, quienes durante años adquirieron el petróleo venezolano con grandes descuentos, y priorizar el suministro hacia las refinerías estadounidenses y aliados estratégicos como la India. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro confirmó este martes, luego de su reunión en Washington con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ofreció la presencia de la petrolera Ecopetrol en Venezuela para la recuperación económica del país hermano.
Hablé de cómo se puede articular, que no es cómo Ecopetrol entra a Venezuela, ese es un tema posterior quizás. De hecho, quien está en Colombia es Venezuela porque Monómeros es propiedad de Venezuela, pero su planta está en Colombia. Lo que se trata es cómo se articula en la misma frontera. Es que es ligar unos tubos, hacer así, chin, 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 así como haces en tú, no debo decir chin, chin, porque... Pero no es sino hacer como en tu casa los plomeros, se cierran los tubos y pasa el gas. O puede pasar petróleo relativamente fino y se refina en nuestro país, o puede seguir hacia puertos y deben ganar los 3 países, Venezuela, Colombia y hacia donde se venda ese tipo de mercancías. Y en eso, digamos, las propuestas están en la mesa de los Estados Unidos. Están desde hace años en las mesas de Ecopetrol. Yo mismo, siendo alcalde hace como 10 años, las vi. Y estuvieron siempre también en la mesa de los gobiernos de Venezuela. No es sino actuar. Hoy te podría decir que es cuestión de días que nosotros podríamos ofrecer energía eléctrica a Venezuela. Y el petróleo reafirma su rol estratégico en la transformación que vive Venezuela. Tras la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el chavismo ha impulsado una reforma urgente a la ley de hidrocarburos, lo que representa una ruptura total con la política de nacionalización que caracterizó el modelo de Hugo Chávez. La Venezuela de la líder chavista, Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro hace un mes por Estados Unidos, ha cedido el control estatal sobre la actividad petrolera del país para abrir las puertas al capital privado y extranjero al reformar de manera sustancial la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una medida que analistas interpretan como el desmantelamiento del legado del fallecido presidente Hugo Chávez. La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad la denominada reforma parcial de la ley ya vigente y considerada por expertos como la tercera más importante del país petrolero, después de la Constitución y del Código Civil. Chávez promovió en 2001 una ley de hidrocarburos que 5 años más tarde sometió a una reforma para aumentar la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera. Esto explicó Rafael Ramírez, ingeniero y exministro de Petróleo. Se elimina el impuesto a los precios, el impuesto de extracción, se elimina. Se elimina el piso mínimo al impuesto sobre la renta, que en nuestra ley está establecido en 50%. Nuevamente, el Ejecutivo decidirá cuánto se le cobra a los privados. Se elimina el impuesto a los precios exorbitantes extraordinarios, que habíamos dicho cuando el precio del petróleo supere los 100, 120 dólares, como en aquella época, tienen que pagar un impuesto al propietario de recursos. Entonces, se deroga todo. Todo está derogado. Por eso, claro, se usa la palabra reforma para hacer un eufemismo, ¿no? Pero no es una reforma, es una derogación. La reforma, si bien mantiene que el Estado tiene derecho a una participación de hasta 30% como regalía, ahora permite la opción de bajar el porcentaje en función del proyecto. Por su parte, esto dijo el economista Manuel Sutherland. No, para casi todos los chavistas que he leído, que he consultado, ellos están totalmente seguros de eso, que ha habido un retroceso en cuanto al nacionalismo petrolero estatista chavista y que se está perjudicando a la República en varios aspectos que se traducen en una menor cantidad de recaudación de impuestos, por ejemplo, y en una pérdida de control hegemónico que tenía PDVSA en cuanto a la actividad comercial de los procesos para extraer hidrocarburos. La reforma también señala que ahora las actividades primarias podrán ser realizadas no solo exclusiva o mayoritariamente por el Estado, sino también por compañías privadas domiciliadas en el país. Además, las actividades de comercialización ya no estarán a cargo exclusivamente de empresas estatales, como estaba establecido antes, sino también por privadas con autorización.
La líder opositora venezolana María Corina Machado sostuvo un encuentro de alto nivel este martes con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar. Durante la cita, el canciller elogió la trayectoria de la dirigente, calificándola como una mujer valiente, cuya lucha por la libertad sirve de inspiración para el mundo entero. La reunión sirvió para que Machado y Saar evaluaran la transformación política de Venezuela tras la operación Resolución Absoluta, la maniobra militar del gobierno de Donald Trump que resultó en la captura de Nicolás Maduro. Ambos coincidieron en que este cambio radical es fundamental para recuperar los valores democráticos y garantizar la paz en toda la región.